Hola, taitantos. Hoy toca carretera y emprendemos el viaje. Hemos quedado con un hombre muy conocido. Fue el primer alcalde socialista en el Llanes de la democracia y, entre otros cargos, ostentó la presidencia del Principado de Asturias y fue también delegado del gobierno. Parto con la idea de preguntarle cosas sobre lo personal, sobre lo cotidiano, pero en estos momentos próximos a unas elecciones municipales, en las que los políticos tienen la cabeza y el tiempo llenos de mítines, charlas, propuestas, proyectos y respuestas a preguntas imposibles, va a ser inevitable que le pregunte sobre ese municipio al que aspira a volver a gobernar y que fue su punto de partida allá por 1987. Llanes. Estoy segura, don Antonio Trevin Lombán, que me va a contar cosas interesantes y deseosa de escucharle. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar y uno de los más brillantes. Hola, señor Trevin. Muy buenas. Don Antonio Trevin Lombán. Cuando me dirigía aquí, como no era yo la que conducía, pude permitirme tener la mente en otra cosa y venía pensando en lo difícil que me iba a resultar hacerle una entrevista, porque me gustan esas charlas o esos diálogos en los que el entrevistador y el entrevistado se preguntan y responden cosas que fluyen sin más interés que el de una charla distendida. Ahora estamos a la puerta de unas municipales y, bueno, pues, aunque yo pensaba eso, que va a ser inevitable no preguntarle por el ayuntamiento, por los que ahora gobiernan, no va a ser inevitable. Una persona con la trayectoria política que usted tiene y que además se conoce, no es una trayectoria anónima. Pero mira, es verdad que es política y profesional, porque yo es verdad que llevo mucho tiempo, cuando tuve mi primera responsabilidad política, pero también es verdad que muchas veces salí, pues estuve en mi profesión como maestro, me fui a una empresa privada en otros momentos. Bueno, entonces, ese tipo de salidas y entradas oxigena mucho. Bueno, pero al final todo junto es la vida. Eso es la vida. ¿Qué le parece si empezamos conociéndole un poco? O conociéndote, ya que me pediste el permiso de tutearte. Fuiste el primer alcalde socialista de la democracia, creo, ¿no? Según mis datos. Sí, en el año 1987. Me había presentado de concejal en 1983. Trabajé, tengo que decírtelo, muy a gusto con el alcalde de entonces, que se había presentado con el PP, como independiente, venía de UCD, José Enrique Rozas Guijarros, hoy por desgracia fallecido, con el que acabé teniendo una gran amistad con el paso del tiempo y que en aquella primera legislatura, del 83 al 87 como concejal, pues trabajamos muy codo con codo y él me posibilitó y me ofreció la posibilidad de poder gestionar, fíjate bien, desde la oposición, que gran ejemplo para la política de hoy, pues aspectos importantes para la política municipal. Yo eso, una buena escuela. Yo a eso lo llamo funcionar en la democracia. Eso es. Fue el primer alcalde socialista, como decíamos, o sea, que por si fuera poco, además de asturiano, político. Ahí es la. ¿Político por vocación, Antonio? Pues político de casualidad. Esto iba a decir, porque usted, o tú, perdón, habías orientado el futuro hacia la docencia. Pues mira, yo era maestro, soy maestro, eso nunca se deja de ser. Tenía mi escuela, primero como llegué a Llanes con un destino provisional en Ontoria, después ya me dieron mi escuela definitiva al año siguiente, llegué en el 79 a Ontoria de maestro y en el 80 ya estaba como una plaza en propiedad en Purón. Y ahí pues empecé ayudando a los vecinos. Purón es un sitio, un pueblo pequeño, precioso, pueblo que yo recomiendo a la gente que conoce Llanes, pero que no conoce Purón, que vaya a conocerlo, donde termina la carretera, un pueblo de montaña, aunque no tenga cota muy alta, pero completamente su sociología y sus actividades económicas son del pueblo de montaña asturiano. Y era una época que había muchas mejoras que hacer en el pueblo, no había alumbrado público, no estaban los caminos de asfalto.
asfaltados, había necesidades en traídas de agua y la gente se empezó a organizar, la gente que vivía en el pueblo, la gente que estaba en México, que eran muchos más de los que vivían en el pueblo, una migración muy fuerte de Purón, igual que de otras partes de Llanes, a México, pues dijeron, oye, si empecéis a organizar, nosotros apoyamos económicamente. Y vinieron a verme para que les echara una mano. Los padres de mis alumnos, los padres y madres de mis alumnos. Y así empezó todo. Y así empezó todo, empecé ayudándoles. Toda esta vorágine en la que ahora está. Eso es. O estás metido. Y en el sindicalismo de enseñanza, que era, eso sí que había estado en el sindicalismo de la enseñanza en aquellos años, pero era a lo que había. Y una persona, maestro, compañero, que se presentaba como número 1 en el 83 en Llanes, Ángel Avín, vino a verme, me dijo, Antonio, tienes que venir conmigo en la candidatura. Yo no era afiliado, de hecho fui como independiente. Y pocos días después, cuando se enteró, me dijo José Enrique Rozas, que era el alcalde, como te comenté, me dijo, qué pena que hablamos contigo primero, porque yo quería que vinieras conmigo en la próxima, para la próxima campaña, la próxima legislatura. Mira, José Enrique, yo trabajé estupendamente contigo, es una persona que da gusto hacerlo, pero yo soy de izquierdas. Y por tanto, mi sitio está en el Partido Socialista en el caso de tener que dar el paso. Efectivamente lo di por el Partido Socialista, primero como independiente y después años más tarde ya me fui. Y luego en 1987, si me equivoco en alguna fecha, sí que te pido por favor me corrijas porque es interesante que las fechas sean exactas, ganas las elecciones al Ayuntamiento de Llanes por mayoría absoluta con 10 concejales. Pero se repiten las siguientes y vuelves a ganar con un concejal más. Efectivamente. Pasamos de 10 a 11 en el 91. Y a partir de ahí, ya por una cuestión de sustitución en aquel momento, porque no había elecciones, accedes una crisis política seria a la presidencia del Principado de Asturias. Eso es. Quiero decir, señores, que esta persona con la que tengo el placer de estar, pues tiene un importante currículum político. Si quieres cuéntame algo de esa época y luego quiero hacerte una pregunta que ahora sí va a ser con respecto a estas próximas elecciones. Mira, me preguntas por la época de presidencia. Seguramente, primero, yo tuve una suerte que quiero hoy dejar constancia de ella, y es la suerte de haber tenido responsabilidades públicas que fueron auténticos másteres personales, todos ellos. Y que debo primero a los electores, en el caso de Llanes, por eso trato ahora de cerrar mi ciclo político donde empecé, que es en Llanes. Bueno, también, primero, porque creo que hay que hacer cambios en el ayuntamiento, pero lo segundo, porque creo que también le debo a la gente de Llanes todo lo que fui políticamente. Si no hubiera sido su alcalde, no hubiera tenido otras responsabilidades con toda seguridad. Pero, por tanto, ¿en qué sitio me encontré más cómodo? Pues todas las partes de todos los cargos políticos tienen su cara y su cruz, pero desde el punto de vista personal yo creo que no hay nada más gratificante que una alcaldía. Una presidencia es un gran honor. ¿A la que vuelve después de esa presidencia otra vez? A la que volví después de esa presidencia. La presidencia fue una época muy complicada, una época que venía de una crisis muy seria, una crisis ocasionada por una actitud también muy digna de Luis Vigil, que dimitió por una inversión fallida que se había hecho pública. Curiosamente, bastantes autonomías, desde Castilla y León hasta Extremadura, se produjeron circunstancias semejantes y nunca dimitió nada, ni el presidente ni nadie. Entonces hay que dejarlo también constancia de ello. Pero él dimitió, eso tiene que asumir una situación de crisis importante. Me pidieron que resolviera esa situación, que efectivamente pues, lo hice porque no podía negarme a la petición que me hacía. ¿Pero es en el 99 donde vuelves al Ayuntamiento de Llanes? Vuelvo al Ayuntamiento de Llanes en el 99. En el 95 nosotros acabamos aquella legislatura, yo estuve en el 95, teníamos mayoría absoluta, Izquierda Unida y el PSOE. Izquierda Unida era la época de Anguita y decidió no apoyar las candidaturas de izquierda, sino votarse a sí mismo para darle entrada para que el PP pudiera gobernar tanto en Asturias como en muchos ayuntamientos de España. Yo creo que fue un momento de cambio cíclico, sobre todo la política municipal, muy importante, y se debió a aquella decisión de Anguita y el acuerdo que tuvo con Aznar. Asturias fue Asturias. Y todo lo que pasó después, porque no olvidemos que gobierna el PP con Sergio Marqués y que enseguida el PP rompe con Sergio Marqués. Con lo cual teníamos un gobierno que no tenía más de 3 o 4 diputados en la Junta General Principal. Pero todo eso
se propició desde el inicio con esa falta de acuerdo de partidos que la gente que había votado pensaba que se iban a entender porque tenían mayoría absoluta, teníamos mayoría absoluta, pero esa falta de acuerdo propició después otra crisis política muy importante en Asturias durante el gobierno de Sánchez Marqués. Revalidas el mandato En el 99. En el 95, cuando dejo la presidencia, me vengo para mi escuela. Aunque me habían insistido mucho que me fuera de senador por parte de mi partido y otras circunstancias que no parecía digno para alguien que fuera sido presidente, que volviera a ser maestro, pues, a mí me parece lo más digno. Me plantearon que me ofrecieron incluso que me fuera de senador, en representación de la autonomía, o otros cargos en ámbitos fuera de Asturias. Y yo les dije que no, que aunque insistían que la dignidad es presidente, dije no, la dignidad es, la mayor dignidad para de maestro no la hay, por tanto yo vuelvo a mi plaza de maestro y lo compatibilizo con mis responsabilidades como diputado a la Junta General del Principado. Y así lo hice en el 95-99. ¿Qué cosa más digna que enseñar al que no sabe? No hay ninguna más. No hay ninguna más. Fue más complicado, Antonio, porque sé que el Ayuntamiento de Llanes, o sea, el municipio de Llanes es un ayuntamiento, bueno, pues por lo que se lee en prensa, es más complicado de gobernar. ¿Fue más complicada la presidencia o el Ayuntamiento de Llanes? Vamos a ver, depende también. En esa época, porque la de ahora es diferente. Bueno, Asturias en aquella época era muy compleja, no solamente fue la gran crisis producido por el caso conocido como Metro 8, sí, sino que después que de ahí vino aquella división de la que hablábamos ahora. Y yo creo que, no sé si tuve 3 o 4 gobiernos generales en los años que fui presidente, o sea, era una época muy intensa. También con cosas muy interesantes como la aprobación del programa ERA, las estrategias de reindustrialización de Asturias, que fue un esfuerzo muy importante del gobierno con la sociedad asturiana por plantear retos de futuro que cuando uno nos lo ve y dice, ¿por qué no lo habremos hecho? A nosotros nos dio tiempo más que dejarlo para los siguientes. Y la verdad es que ahí se anticipaba un camino diferente de lo que emprendimos en varios sentidos y hoy está claro que estaba completamente acertado las propuestas de aquellas estrategias. El camino quedó empezado, eso es. El caminante se hace camino al andar. Entonces, todo bien, pero fíjate bien, repito como alcalde porque encantado y además porque lo elegí por una serie de razones personales y políticas. ¿Repetiría como presidente? No. Bueno, y porque lo de la alcaldía y porque amas Llanes. Claro, te lo decía antes. Yo sé que amas Llanes. Uno tiene una edad, aunque en la candidatura, por suerte, logré que vaya mucha gente joven, entre 30 y 40 años, pero yo soy completamente consciente de eso. Y lo que tenemos que meter es precisamente gente que haya de cara al futuro. De cara al futuro y que ponga rumbo a Llanes. Porque el problema que tenemos en este momento es un gobierno que si viviera, podría comentarlo con mi querido amigo Alfredo Pedro Alcaba, diría, no hay más ejemplo Frankenstein que el gobierno llanesco de todos los Frankenstein que hay en España. En su larga carrera tuvo que ver de todo, ¿eh? Bueno, claro, porque la carrera es larguísima. Al principio en la cabecera del programa pues se hablaba un poco de su currículum, fue delegado del gobierno, fue un montón de cosas que nos pasaríamos aquí 20 minutos más si las tuviéramos que enumerar. Pero en este cargo tan intenso y tan largo, porque fue largo, disfruta y sufre, como todos, pero sufrió más cuando era alcalde, después, ya fuera del ayuntamiento. Antonio, voy a decirte por qué pregunto esto, porque cuando uno está en el poder hay mucho satélite destrozado alrededor, a veces pues intentando conseguir cosas, no por amor a esa persona, y cuando uno ya no tiene el poder, lo digo porque pasa en política, pasa en los medios de comunicación y pasa en todos los lados, cuando tienes un cierto poder tienes mucha gente alrededor que te adula, que te sonríe, y que cuando ya no estás en ese puesto te enteras
de que la sonrisa era de hiena, con una serie de cosas más. Y yo creo que eso le hace a uno pasarlo mal, no por lo que hayan dicho, sino por la deslealtad, por la traición, porque esas cosas duelen en el alma, Antonio, ¿no? Claro que duele. ¿Hay eso, a ver, cosas de este tipo? Pero, vamos a ver, hay de todo, muy bien lo decías, tantos años dan para todo. La alcaldía siempre me dio grandes satisfacciones. Seguramente las mayores satisfacciones en política las tuve en la alcaldía. Y me dio momentos muy duros. Los momentos más duros de mi vida política fueron en la alcaldía. Es decir, es la cara y la cruz de la moneda completamente afiladas. ¿Hay deslealtades? Sí. El tiempo me aprendió, hay que pasar dudas. Cada uno queda en evidencia. O sea, que ahora lo tiene claro. Absolutamente. O lo tienes claro. Ahora porque te vuelves. Totalmente. Porque es que reincides. Vuelves a presentarte. Ahora estamos en mayo de 2023. Seguirá unas elecciones municipales. Y aquí tenemos al señor don Antonio Trevin Lombán, valiente, muy valiente, porque conociendo el municipio de Llanes hay que ser valiente, enfrentándose otra vez a esas elecciones y con la esperanza de ganar, Antonio. Por supuesto, si no es para ganar, con las ganas de ganar, pues no hubiera presentado. ¿Y cómo tomas esta decisión cuando ya a mí me da la impresión que bueno, ya entras en esa edad de jubilación, donde podías vivir tranquilito como cualquier jubilado español, y tú has dicho, no, venga, a seguir ahí, politiqueando, enfrentándome a según quién y sobre todo peleando por el pueblo de Llanes, que esto es lo más importante. Eso es lo único que tiene sentido. Yo cuando me presenté la primera vez, como te decía, en el año 83, como concejal, como lista independiente, el número 6, lo hacía para echar una mano y tratar de mejorar el sitio donde vivía y donde trabajaba. Y ahora vuelvo a hacerlo, tratando de echar una mano en mejorar el sitio donde vivo y trabajo, y donde me pretendo jubilar. Es decir, ahí eso quede claro. ¿Qué pasa? Que en este momento hay una situación, desde el punto de vista político, digamos, de la corporación, de la cultura política, es mucho peor que en el año 83, infinitamente peor. Aquí no solamente es que tengamos un equipo de gobierno, de vecinos, y Partido Popular que sean unos incompetentes, que lo son mucho. Es que en estos 8 años se han creado enfrentamientos y fracturas sociales que es necesario evitar, superar y pasar página definitivamente. Es que han llegado al gobierno municipal enfrentando a la gente y llevan 8 años en el gobierno municipal ahondando en esas diferencias y en esos enfrentamientos. Y eso me parece que era la primera razón que me impulsó a tratar de superar esta etapa, para mí, negra del gobierno municipal de Llanes. ¿Es esa la mayor diferencia, esos enfrentamientos, la mayor diferencia que encuentra Antonio Trevin después de tantos años fuera de la alcaldía? ¿Son esos enfrentamientos la mayor diferencia que encuentra con respecto a esa época en la que usted estuvo en Llanes? En lo que es cultura política local, evidentemente, ese nivel de enfrentamiento, de visceralidad contra las personas, eso no se daba en el 83. ¿Y en desarrollo? En desarrollo, la situación es, no te voy a decir peor, pero es similar. Llanes fue durante 28 años, desde el año 1987 hasta el año 1915, fue un municipio de Asturias, rural, el único de toda Asturias, Merche, el único que no perdió población, que la ganó. Poca, pero la ganó. Todo el resto de municipios rurales de Asturias perdieron población. Todos, excepto Llanes. Que por cierto, en estos últimos 4 años ha vuelto a perder población. Por tanto, ¿por qué se daba esto? Porque logramos poner en marcha un proyecto coherente, que propiciaba desarrollo económico para crear empleos, y por tanto la gente se podía quedar a vivir aquí o venir incluso gente a vivir aquí de otras partes de Asturias, y al mismo tiempo tuvo un gran desarrollo de infraestructuras y sobre todo supo convertirse en referente de liderazgo para la comarca. Llanes lideraba la comarca de una forma natural. Llanes era una marca reconocida, respetada desde el punto de vista turístico, se sabía que era el gran transatlántico asturiano en Asturias, y era también una marca ya reconocida en España desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de municipio
emblemático. Todo eso se ha perdido. No solo se ha perdido, sino que hubo un intento de desprestigio brutal hace muy poquitos años. Cuando se le acusa de ser la mafia siciliana, o que existía la mafia siciliana en este municipio. Eso fue muy grave y quedó así. Pero eso vamos a ver, los actuales son los herederos porque aquí se produjo un proceso, se creó una organización, AVAL, la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes, que plantearon una lucha, que era una lucha política contra el plan de urbanismo que a finales de los años 80 pusimos en marcha. Legítimo. Cuando planteas una propuesta municipal, puede haber gente que está en contra. Pero lo que pusieron en marcha fue unos métodos de llevar a cabo sus acciones, pues parecidos a los de aquella cala borroca que venía del País Vasco, parecidos en ese sentido, de presión ciudadana, presión sobre las personas. Iniciaron el tema de tratarte de desprestigiarte y anularte civilmente. Buscar en los ámbitos éticos la forma de sacarte fuera. Yo que estuve amenazado por ETA en su momento, seguramente en algunas de las listas, estas cosas que hubo muchos españoles y españolas que por desgracia estuvimos aquellas listas, otros tuvieron mucha menos suerte que nosotros, sí, y acabaron siendo víctimas. Bueno, pero todo aquello era un ambiente que se creaba con muchas cosas, también con un nivel de presión y de organización ciudadana. La de aquí era, yo creo que tenía claros paralelismos con aquel tema. Esa asociación acabó también trabajando en ámbitos políticos. Es uno de los principales apoyos del Partido de Vecinos por Llanes que los gobierna, y gran parte de las personas están en una otra organización. Por lo tanto, ahí se había iniciado ese tema y esa caza y captura de la persona. Caza y captura que llevó a que tuviera que enfrentar pues, a un montón de juicios, porque utilizaron a la justicia para hacer oposición política, de una forma absolutamente perversa. Y efectivamente se llegó a situaciones, yo creo que el paroxismo de todo esto fue ante un tema delictivo con causas absolutamente clarificadas por parte de la Guardia Civil, se llegó a la infamia de tratar de dar a la opinión pública la impresión que se trataba de un asesinato político y por tanto de poner el foco de los posibles sospechosos en ámbitos socialistas, en funcionarios que lo único que estaban haciendo era defender su puesto de trabajo, sí, y en multitud de personas que no les caían bien, sencillamente. Pero yo pienso que esto a la larga, en este tipo de casos se produce un poco el efecto boomerang. Bueno, todo que está, por buena suerte, está sobrepasado y demás, pero no se nos debe olvidar hasta dónde estaban dispuestos a llegar esta gente. Y que deben seguir estando, porque lo que significa entrar en este ayuntamiento, yo no sé si es usted consciente, eres consciente, Antonio, de lo que te vas a encontrar ahí. Bueno. Suponiendo que ganes, teniendo una oposición con mucha saña, y ya veremos por dentro lo que se encuentra además, porque eso habrá que rebuscar a ver lo que hay. En una democracia, todo lo que sean métodos de oposición democráticos son admisibles. ¿Sabes a lo que te enfrentas, no? Sí, por supuesto que sí. Sé a lo que me enfrento, te puedo asegurar, Merche, que lo hago con mucha tranquilidad. Yo sí que cuando me enteré por los medios, evidentemente, de que volvías a intentar gobernar el Ayuntamiento de Llanes, tuviste unos ataques tremendos, unos ataques mediáticos espantosos, donde yo creo que te calumniaban porque la gente que te conoce pues no corrobora eso que se escribía. Yo estuve informándome y yo no sé cómo tomaste esto, cómo lo recibiste o si hiciste algo, porque eran ataques brutales. Yo creo que tú también lo sabes, porque también llegas a los medios, a la prensa y a todas estas páginas que divulgan una serie de cosas. Pues mire, de una forma muy sencilla, vamos a ver. Primero, ¿sospechaba que podía pasar esto? Sí. Claro que lo sospechaba porque los conozco de viejo, como te digo, desde los principios de los años 90. Y sé de qué son capaces. Y saben todos los llanescos porque en estos últimos 8 años de lo que fueron capaces. Y como te digo, yo creo que no se dio en la política española en época democrática, en el ámbito municipal, ninguna situación semejante a que un alcalde y su equipo de gobierno siempre sospecha sobre el asesinato de una persona a la oposición política o a funcionarios de su propio ayuntamiento. Nunca. Y no solo eso, a personas
que habían tenido diferencias con el ayuntamiento, personas ajenas al mismo, y por eso mismo nos convirtieron en unos referentes de posibles sospechosos. Cuando además desde el primer momento la mayor parte de la gente tenía eso. Y la Guardia Civil tenía claro de dónde venía, qué es lo que había pasado. Otra cosa es que tuvieran que dedicarle, sobre todo la UCO, que es un magnífico equipo de la Guardia Civil, tiempo para que no solamente saber lo que había pasado, sino demostrar con pruebas lo que había pasado. Por cierto, lo hicieron impresionantemente bien. Sí, pero yo me estaba refiriendo ahora a cómo tomaste tú esos ataques personales. A ti, sacando pues, épocas tuyas pasadas. Bueno, eso... Sin ningún sentido. Vamos a ver. No sacando épocas pasadas, sino convirtiendo en noticias falsas. Ya sabes que es un método que ahora se utiliza mucho. Mucho. Figueres tuvo buenos alumnos y sacando noticias falsas y distorsionando todo lo que había sido otras situaciones. ¿Cómo lo resuelves? Pues tiene que ser la justicia, porque como muy bien dices, yo creo que ahí hay injurias y calumnias. Y por tanto, ya presenté 2 iniciativas y presentaré otra más para plantear que en ámbitos judiciales, pues, primero, que vayan y que digan que, retiran lo dicho. Y si retiran lo dicho, pues plantearemos los correspondientes querellas. Es, yo creo, la única manera de detener la mentira, la falsedad y la calumnia. Completamente de acuerdo. Porque es que si no, se sienten grandes. Y en cuanto a estos ataques, yo siempre pienso, creo, que cuando uno ataca, somos como los animales. Y los humanos somos igual. El miedo nos hace violentos, nos hace mentirosos y nos hace, pues, espero que parecer. Porque cuando una persona calumnia, no merece nada bueno. Efectivamente, pero por eso está muy bien hecho el análisis de la situación por tu parte, Merche, y yo por eso nunca tengo miedo. Y lo que trato es precisamente de que sea en los ámbitos de plantear las cosas lógicamente cuando hay campañas de estas difamantes a los niveles que se llegan. Y es que para eso tenemos la justicia, yo creo en ella, la respeto, por eso planteo en los ámbitos judiciales la defensa de mi libertad. Es que cuando se tiene una vida limpia no hay que tener miedo a ningún ataque mendaz. ¿Verdad que sí? Y bueno, ya como estamos muy cerquita de las elecciones, en caso de que ganes, ¿cómo ves el futuro de Llanes? Pues veo un futuro espléndido. Yo siempre digo que este concejo de Merche es un diamante, pero lógicamente hay que hacer que pulir las aristas con mucha delicadeza, nada más. El problema es que ahora el diamante se ha dejado como arrumbado, no se le mantiene, no lo limpian, está ajado y encima cada vez tiene menos atención de que pueda atenderlo. No tenemos una cosa tan básica. Los jóvenes que ya no se tienen que ir por las mismas razones que en otros sitios, es que no encuentran, no hay viviendas. La falta de atención a veces procede de la falta de interés. No hay. ¿Tú crees que para el desarrollo económico de Llanes, lo que significa para la cantidad de autónomos que hay, un centro de empresas magnífico que tenemos y que esté privatizado, entre comillas, entre 3 personas que lo llevan, que tienen la llave y no deja entrar nadie más, que es municipal y el ayuntamiento ni siquiera tiene allí presencia? O que se nos están cayendo edificios, las escuelas del siglo XVI tenemos la escuela de Pría, que es un magnífico edificio, que pusieron incluso como mesa electoral. Y resulta que el tejado se ha venido abajo hace unos meses. Quería que allí fuera la gente a votar en esas circunstancias. Tuvimos que ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral de Zona para que busque soluciones. Pero es que todo podría repetirte cantidad de situaciones de este tipo. Hay desatención, faltan viviendas, falta incentivos al desarrollo económico, sobre todo de emprendedores, para que haya más empleo. No hay atención a la gente, tienes que llegar a pedir, no te dejan subir las escaleras. Yo me acuerdo que cuando el alcalde salía y atendía a 4 o 5 personas en el despacho, en el pasillo. Es que ahora no pueden entrar por el pasillo, ni les dejan ni tan siquiera. O sea, un futuro espléndido si accedes a la alcaldía. Y si no accedes, ¿cómo ves el futuro? Pues seguiremos como estamos. Yo creo que esa es lo mejor que podemos decir a la gente de cara a las próximas elecciones. Mira, en estas elecciones
Ahí siempre nos presentamos 8 partidos. Pero como los antiguos mandamientos, de acuerdo de nuestra época del catecismo, se resumen en 2. Aquello era a salir sobre todas las cosas, o el próximo mismo. Las 8 candidaturas de ayer se resumen. O es alcalde Riestra, continúa alcalde Riestra, o soy alcalde yo. El propio PP ya ha dicho que si los concejales que tengan se suman, que votarán a Riestra otra vez de alcalde. Bueno, pues la única forma de cambiar es que el Partido Socialista logre ganar la alcaldía. Con mayoría absoluta. Con mayoría porque si no, lo que está pasando... Una mayoría suficiente claro, para poder gobernar. Y eso es lo que la gente es lo que va a afrontar. Dice, o sigue como está, cada uno debe mirar si cree que estos últimos años han sido buenos para Llanes, o cambiamos y volvemos a recuperar el liderazgo, el desarrollo, el empleo, el crecimiento de población. Bueno, como en este canal hablamos para el mundo mundial, como dicen, pues habrá gente que no sabe quién gobierna Llanes. ¿No? Otro partido que hoy se resumen en 2. Se resume en Vecinos y el PP, más tránsfugas y no afritos. Además que incluso era una unión imposible, con un antagonismo entre los 4 partidos brutal. Pero bueno, así está... No, ahora incluso las de gente del mismo partido ya no saben entre ellos. Ahora hay más que 4 grupos. Bueno, y hay transfugismo, como acabas de decir. Claro, pero que además que siguen ahí gobernando, ¿no? Bueno, pues solo me queda, Antonio, darte las gracias por haber accedido a esta entrevista por nuestro canal, desearte suerte, fuerza y lo que sí está claro, que por tu trayectoria eres grande y brillas, Antonio, estás pisando Júpiter. Muchas gracias, siempre es un placer.